España se ha convertido en un nido infecto de arribistas de las que no te puedes fiar. Oiga, ojalá alguien hubiera escrito esto en una novela, ¿eh? Ojalá alguien lo hubiera escrito en alguna novela. Por cierto, ¿saben ustedes quién es Jaime Mayor Oreja? Se lo resumo así muy rápido, además de la Wikipedia. Dice, es un político español, ha sido diputado en el Congreso, Ministerio del Interior, candidato al Endacari y eurodiputado por el Partido Popular. Yo creo que con estas referencias más o menos se pueden hacer ustedes una idea de cuál es su ideología, de cuáles son sus pensamientos y a lo mejor incluso puede verse un poco extrañados por lo que va a proponer ahora, porque está de moda Jaime Mayor Oreja por haber hecho unas declaraciones, por haber hecho una entrevista y por haber establecido una serie de pautas para ver si es posible un acuerdo entre el PP y Vox, porque de lo contrario me parece a mí que España va a ser imposible y ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, este tuit que van a leer ustedes aquí, este es de Juan Luis Stigman y dice, por fin, lo advierte y aconseja cómo evitarlo. ¿Quién ha acertado en todo? ¿Quién ha acertado en todo? Mayor Oreja. Espero que los que manden en el PP y en Vox le hagan caso. Y aquí estamos viendo que Jaime Mayor Oreja escribió una especie de artículo llamado España en el abismo, ¿no? España en el abismo, y no lo vamos a leer, pero lo que sí vamos a hacer es estar reaccionando a una entrevista que hizo para El Debate y en donde hace mención a esto que acabamos de ver, a este artículo, y además se introduce el debate, o mejor dicho, se introduce la entrevista de la siguiente manera. Hace unos días, la Fundación NEOS presentaba el documento España en el abismo, este que estamos viendo aquí, en el que analiza cómo la ruptura de España se hace realidad por culpa de lo que denomina el Frente Popular que conforma el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. El presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, analiza en una entrevista en El Debate cuáles son esos peligros que llevan a España al abismo y si hay alguna forma de evitar el desastre. Pues oiga, esta entrevista es más larga, pero aquí hay un extracto. Nos gobierna. Aquí hay un extracto de 6 minutos al que me gustaría reaccionar y que me gustaría compartir con ustedes, porque cuando yo lo he escuchado he dicho, hostia, es que este tío tiene razón en muchas cosas de las que dice, y es probable que se le puedan achacar ciertas cosas para poder rebatir, mejor dicho, ciertos argumentos que aquí esgrime y ciertas percepciones que aquí nos muestra. Pero creo que va describiendo una realidad con la que yo estoy muy de acuerdo y va describiendo una situación que muchos de nosotros podríamos estar percibiendo de una manera similar, como mínimo, ¿no? Entonces creo que estos 6 minutos y medio de entrevista son, no voy a decir que son necesarios porque evidentemente a lo mejor para usted esto pues se le atrae al pairo y no le interesa lo más mínimo, pero creo que son importantes compartirlos y reaccionar a ellos, pues porque están marcando una pauta y están marcando un camino que podría ser una solución para poder contrarrestar todas esas cosas que nos están viniendo de los demonios socialistas a los que este hombre llama Frente Popular. Vamos a escucharlo. Nos gobierna, más que un gobierno, la suma de dos grandes deslealtades con España y con la democracia. La suma de dos grandes deslealtades. No se podría expresar mejor, ¿eh? Los movimientos de liberación nacional vasco, ¿qué son? ETA, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué significan? La ruptura de España, la voluntad de fracturar España, la voluntad de fracturar un orden social occidental. Y ha habido otra deslealtad sobrevenida en la izquierda española, en el momento en el que, cuando cambia la historia de España, el 11M 2004, el Partido Socialista decide cambiar de aliados. Ya no es la alternativa constitucional del otro partido, su compañero es ETA. ETA se convierte en el principal aliado. Es el más fiel, es el que en estas circunstancias ayuda más, nunca falla en los momentos difíciles, porque es un proyecto de ruptura en el que se está ahí, el capitán general de la ruptura es ETA. Entonces, es la suma de dos deslealtades. Es que antes había un gran proyecto, que era el proyecto de la reconciliación, el proyecto de la reforma, el proyecto que daría lugar a la Constitución. Había un proyecto. Estamos asediados. Eran los años de plomo. Los que viví yo en el País Vasco el año 80 fueron los años de plomo. Ojo a esto, ¿eh? Porque esto lo hemos vivido muchos, lo tenemos muy anclado en nuestra conciencia y en nuestra memoria, y lo que va a decir ahora yo creo que va a tocar una fibra especial, porque es cierto que pese a que ahora parezcamos más conectados que nunca, realmente estamos más desvinculados que nunca con lo que supone tener un ideal concreto para poder perseguir un objetivo común. Ahora todo el mundo va por su cuenta, y eso es una baza y una ventaja para los que ahora mismo están gobernando.
Ojo lo que voy a decir ahora porque es muy importante. No solo escucharlo, entenderlo y tomar acción al respecto. Porque uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo es que creemos que podemos solucionar las cosas mirando hacia nuestro propio ombligo y que virgencica que me quede como estoy. Eso no es así. Nunca más va a ser así, porque ahora estamos en un momento en el que si no nos unimos, las cosas nunca volverán a ser de la forma en la que podamos llamar libres. Había secuestros brutales. Me acuerdo de Antonio María de Oriol o Villaescusa, tantos otros. Había una tensión brutal, pero había un proyecto. El problema es que nos hemos quedado sin proyecto compartido en España. Y eso hace que hoy la situación en España sea mucho más grave que la que vivimos en los años de plomo y mucho más grave que las que vivimos en el año 97. El año 97 fueron los acontecimientos de Hermoa. La nación estaba mucho menos en riesgo que hoy. Ojo, ¿eh? Cuando pasó lo de Hermoa, Miguel Ángel Blanco, la nación estaba mucho menos en riesgo que hoy. Y lo voy a explicar. Yo ya he dado unas cuantas claves y unas pocas pistas, pero lo voy a explicar. Antes se tenía esa necesidad de unión y de concordia. Ahora, cada uno va por su propio lado y que si me tienen que robar, que sean los míos. Eso es lo que ahora se persigue. Teníamos así una amenaza de una ETA y había un cansancio de la crueldad cuando matan a Miguel Ángel Blanco. Totalmente. Pero yo objetivamente. Totalmente ese cansancio yo lo recuerdo como tal. Había un cansancio, un hastío y un asquiento que España se había convertido en un país lleno de personas que lo único que decían es joder, ojalá acaben de una puta vez de matar a gente, pero ¿qué es lo que quieren? Y así estábamos la gran mayoría de los españoles. Ahora, eso parece que vuelve a retomarse un poco con respecto a Sánchez, ¿no? Que preguntes a quien preguntes, le dice que te vote chapoto y de ahí para arriba, ¿no? Pero ese asquiento por la España que teníamos, ese hastío y ese cansancio, yo no lo recuerdo nunca tan a flor de piel como en aquel momento del 97 con Hermoa y Miguel Ángel Blanco. Pero antes, como dice este hombre, Jaime Mayor Oreja, pues antes teníamos un propósito de unión, un propósito. ¿Ahora qué propósito tenemos? Tendremos que estar mucho más movilizados que en el año 97. La situación es mucho más preocupante hoy, porque estamos hablando del año 97, pero es que el año 2004 la historia de España cambió con un terrible atentado del 11M. Hay un antes y un después. Y hay un Frente Popular desde el año 2018. Es decir, que tenemos muchas más razones de movilización porque falta un proyecto que una a los españoles. Bueno, en relación a este proyecto, ha escrito también pues, una especie de artículo de manifiesto que lo podéis leer en El Confidencial. Está además gratuito, lo ha compartido la propia Fundación Neos. Y dice, Mayor Oreja envía a Feijóo y a Abascal un programa de mínimos para unir a PP y Vox contra el Frente Popular. Y si vamos bajando, pues vamos viendo aquí que son como unos 10 puntos, que no se los voy a leer porque si no se haría el vídeo eterno, pero son unos 10 puntos que os recomiendo que os leáis por si queréis estar al tanto de lo que este hombre está verdaderamente pensando y está queriendo hacer para poder reconducir un poco las políticas nacionales dentro del país y dentro de la derecha. Vamos a seguir escuchando estos 4 minutos que nos quedan. Yo apunto como ejemplos Ceuta, Melilla, País Vasco, Navarra y el desorden de Cataluña. Y es evidente que esos son los riesgos de lo que va a llegar seguro si continúa el Frente Popular en el gobierno. Si no continúa, habrá que hacer un proyecto para revertir todas estas situaciones. Pero quedó acá en Ceuta y Melilla, dos ciudades que están en enclave marroquí, con un Marruecos que tiene una relación privilegiada con Estados Unidos, una España que presume de ser la referencia anti-Trump por naturaleza, pues se debilita la fortaleza de esas dos ciudades como ciudades españolas. Si en España... Para que vean, ¿no?, que podríamos tener incluso en nuestra propia esencia española, en esas dos ciudades, un arma de doble filo, ¿no? Por estar tan íntimamente relacionada con Marruecos, que tiene esa punta de lanza contra Estados Unidos. España no sabemos administrar la autodeterminación del País Vasco y Cataluña. ¿Cómo vas a defender dos ciudades que están en Marruecos en su geografía? Son españolas, pero es evidente que todo eso debilita la posición de Ceuta y Melilla. Son dos ejemplos.
Pero eso significa que estamos avistando un nuevo 98. El 98, si continúa el Frente Popular, está a la vista. Es decir, Europa, Occidente, está en el final de una etapa, que la situación internacional, que es muy complicada, que estamos... Ustedes notarán que los extractos y el diálogo de Jaime Amarillo Oreja está entrecortado, y es evidentemente que estos son pequeños extractos que ha sacado la cuenta del debate para poder pues hacernos una idea, o para que nos hagamos una idea, mejor dicho, de lo que él dijo en esa entrevista. Esa entrevista está al completo en su canal de YouTube del debate y pueden ustedes verla al completo, pero aquí pues estas cosas digamos que son pequeños extractos de cosas importantes que dijo y que además nos hacen tener una especie, una visión global de todo el puzzle, ¿no? Estamos viviendo una etapa diferente. Estamos viviendo el final de una etapa de Occidente. Pero no puede enmascarar los problemas de disgregación nacional que tenemos, de ruptura que tenemos, de ingeniería social que vivimos en España, como en ningún país occidental en estos. Fíjense que 3 conceptos acaba de decir: disgregación social, ruptura, ingeniería social. Cuando uno habla sobre estos conceptos en plataformas como esta, los vídeos no suelen ser ni muy vistos y probablemente puedan estar incluso cancelados en la monetización, ¿no? Y es que de todo eso va esto. De todo eso que acaba de decir en Mayor Oreja va esto: disgregación, ruptura, ingeniería social. Y todas esas cosas están pasando, no son conspiranoias ni son conspiraciones, son cosas que están ocurriendo a nivel político y a nivel social, y en donde nos estamos dando cuenta cómo nos controlan, cómo nos manipulan y cómo nos dirigen hacia donde ellos quieren. Y antes era más difícil de hacerlo, no solo porque no se tenían los conocimientos suficientes, sino porque, como dice Mayor Oreja, teníamos un proyecto en común. Queríamos derrotar un enemigo que teníamos común, pero ahora el enemigo lo hemos aceptado como un plan democrático, como un partido. Está en nuestras instituciones. Uno de los enemigos está en nuestras instituciones. Muchos partidos que quieren destruir, disgregar y seccionar España están dentro de las instituciones del gobierno. Así es que nos hemos quedado en una especie de punto muerto en donde no podemos hacer nada. Por eso es necesario que las derechas de España se unan. Que las derechas de España se unan. Los últimos años, ¿no? Entonces lo único que decimos es que Sánchez, para tapar su proyecto de verdad, el de la ruptura, el de la autodeterminación, el entendimiento con ETA, el entendimiento con Esquerra Republicana de Cataluña, le viene bien el desorden internacional, porque se esconde frente a Trump, con Zelensky, con Europa, en la dirección de China. Es lo perfecto para enmascarar el proyecto, que ese no debe ser nuestro error. Nosotros tenemos que darnos cuenta que de la misma manera que los españoles, en el año 36, su acento tenía que haber sido: resolvamos los problemas que tenemos en casa, porque somos los que podemos arreglar, es decir, la Guerra Civil Española. Más que resolver la Segunda Guerra Mundial, porque dependía de otros muchos y no teníamos nosotros ningún peso especial. Ahora nosotros tenemos que, entre el desorden occidental, la nada europea y la ruptura de España, vamos a centrarnos en la ruptura de España, porque es el que puede depender de nosotros. Hace falta un rearme moral. Probablemente habrá algo que les hará reaccionar, pero hoy no reaccionan. Hoy, yo lo he dicho antes, se movilizó mucho más en el año 97 frente a la crueldad de ETA con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que ante lo que hoy tenemos, que es un Frente Popular en el gobierno, que es una amenaza mucho más potente para España. Entonces lo que hace falta es tomar conciencia. Ese es el objetivo del documento. A veces tienes que expresarlo de una manera muy, muy rotunda, ¿no? Se dice en el documento: España no ha muerto, pero agoniza. España no ha muerto, pero agoniza. Qué importante es decirlo y qué importante que la gente tome conciencia de esto. Lo que está diciendo ahora mismo Mayor Oreja en este instante, ¿no? Es una de las cosas más importantes. La gente tiene que tomar conciencia del problema que tenemos. Porque es cierto que vivimos mejor, pero a la misma vez vivimos peor, porque tenemos menos libertades y cada vez vamos a ir teniendo menos si esto se va desarrollando como parece que se va a ir desarrollando. Y el único objetivo de todas estas cosas no es tener una España mejor, es que el fraudillo consiga seguir estando en el poder y consiga seguir ocupando páginas en la historia. Al final él pues va haciendo las cosas por sí mismo y en el camino pues nos va enfangando en una serie de circunstancias y de teatros y de rarezas que nos van haciendo la vida mucho peor de la que teníamos, pese a que aparentemente tengamos más cosas superficiales, ¿no?
Es que yo tengo la convicción de que eso es así. Entonces, yo creo que lo que se trata es de tomar conciencia en una sociedad que está muy presidida también pues, por la comodidad y porque vivimos bien y porque tenemos el objetivo es de una civilización de fin de semana. Pero hay que entender que estamos viviendo una etapa diferente en el mundo occidental y vamos a tener que cambiar de conciencia y de actitud personal ante las situaciones. Pues completamente de acuerdo con lo que ha dicho en estos extractos. No sé si viendo la noticia o la entrevista al completo podría disentir en algunas cosas, pero aquí, con lo que acaba de decir, pues yo estoy muy de acuerdo e incluso podría haberlo dicho yo. Les he dicho antes que no les iba a leer todo este extracto, pero sí les leo así a vuela pluma los 10 puntos, ¿no? Dice: 1. Derogación urgente y simultánea de todas las iniciativas legislativas y no legislativas en materia de ingeniería social y desvertebración del Estado. 2. Reforma y fortalecimiento de las instituciones del Estado. 3. Fortalecimiento del Estado de Derecho. 4. Recuperación democrática. 5. Fortalecimiento de la cohesión nacional de España con derogación y rectificación de los traspasos y delegaciones institucionales y la creación de mecanismos de armonización. 6. Recuperación de la presencia internacional y la política exterior de España. 7. Defensa de la economía de mercado y la reforma de la fiscalidad con rectificación del sistema confiscatorio actual. 8. Reforma de la política de inmigración que regule, ordene y racionalice el proceso migratorio. 9. Recuperación de la energía nuclear y búsqueda de la autonomía energética. Y 10. Reforma, reducción y simplificación de las estructuras administrativas del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, así como la reducción del gasto público. Pues oiga, yo creo que son cosas de sentido común, cosas que perseguiríamos muchos, cosas que si de forma independiente usted se la preguntase a cualquiera probablemente podría estar de acuerdo, porque implica que vamos a pagar menos por tener un Estado menos amplio, pero mucho más eficiente. Es decir, vamos a pagar menos para poder hacer las cosas mejor. Y creo que eso implica tener más independencia, más libertad y una carga menor de instituciones que puedan hacer sus funciones mucho más ligeras y mucho más livianas. ¿Usted cómo lo ve? Póngamelo en un comentario. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a todos los canales de Will. Chao, chao.